¿Está creciendo la economía? Vamos a hablar con Marcelo Capelo, del IERAL, de la Fundación Mediterránea, que tiene el informe semanal precisamente dedicado a ese tema. La IERAL y Fundación Mediterránea tienen un espacio semanal en este programa y hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto estar con ustedes. Igualmente. ¿Cómo vamos? ¿Va creciendo la economía argentina? Bueno, ¿Y hay algún if, algún pero? Algún pero. Siempre en la economía argentina algún pero aparece. Pero lo bueno es que Argentina realmente empezó a crecer la producción, el PIB, el Producto Bruto Interno, en el segundo trimestre y está creciendo todavía ahora a mayor ritmo en estos meses. Incluso los últimos datos hablan de un crecimiento interanual de 5% en los últimos meses. Pero si uno lo toma, en el primer semestre del año fue solo el 2%. En el segundo semestre va a crecer más. Y en el promedio de la economía va a terminar dando, estimamos en el IERAL, un 3%. O sea que en todo el año el crecimiento va a ser de 3%, pero cada vez que pasan un mes más, tenemos mayor crecimiento que en el anterior. Y eso indica que la economía está finalmente empezando a crecer, que en realidad también es recuperarse, porque estamos alcanzando los valores que había tenido la economía, el PIB, en el año 2015, porque después vino una recesión. Esta es una recuperación. Después veremos si hay crecimiento. Eso, digamos, ¿cuándo va a dejar de recuperarse? ¿Cuánto más hay que crecer para que empiece el crecimiento sano, digamos? Podemos decir que la economía ya está creciendo cuando supere el máximo anterior, que fue del 2012, que es parecido al del 2015, porque en realidad la economía ha estado estancada del 2012 al 2016. Sí. Con altibajos, pero si uno lo ve en promedio, estancada. Cuando superemos el PIB per cápita del 2012, recién ahí podemos decir, ahora estamos creciendo. Y eso podría estar ocurriendo al final de este año recién, que ya vaya a pasar a ser crecimiento en lugar de esa era la pregunta. La recuperación. Si llegaba en 2017 o hay que esperar se va a ver probablemente hasta 2018. En los últimos meses de este año ya vamos a estar superando esos niveles previos. ¿Las elecciones condicionan de alguna manera el crecimiento? Es un ida y vuelta. O sea, puede ser que las elecciones traigan incertidumbre, como se solía ver en el dólar, en las pasos, ahora también ha subido un poco el dólar. Puede traer incertidumbre la elección, puede traer también la elección en términos de decisiones de los políticos que toman decisiones diferentes a las que tomarían en un año sin elecciones, que eso condiciona el crecimiento a largo plazo. Pero también hay que verlo desde el otro punto de vista, y es que el hecho de que haya elecciones, dijimos que puede traer incertidumbre, pero también puede ocurrir que por el hecho que hay elecciones, desde el gobierno se cebe un poco la bomba, como se dicen los economistas, para que se recupere la economía más rápido, y después hay que ver si eso se sostiene en el tiempo, ¿no? Hay otro dato en el informe que veía que son inferiores las exportaciones a las importaciones. En el crecimiento. En el crecimiento. Y en la balanza comercial también, en valor absoluto. Ese sería uno de los peros que queríamos plantear. Y es que la economía está creciendo, pero con déficit comercial. O sea, se importa más de lo que se exporta. Además, las importaciones están creciendo 4% y las exportaciones cayendo 7%. O sea que crece el déficit. Y eso puede ser malo en términos de que nos financian desde el exterior el crecimiento y eso genera endeudamiento y puede traer inconvenientes a futuro. O sea, eso el gobierno de Macri tiene que intentar ir cambiándolo en medio del crecimiento, ir cambiándole esa composición para que se exporte más y de esa manera pasar a un superávit comercial de acá a un tiempo. Si no, es problemático. Marcelo, ¿qué condiciones tenemos o las mejores aptitudes nuestras para exportar? ¿Qué es lo que podemos exportar para beneficiarnos realmente? En términos generales, la agroindustria, no solo el agro, porque con el agro solo no alcanza, sino la agroindustria, que es transformar las materias primas y exportar alimentos procesados. Un poco lo que decía el presidente de ser el supermercado del mundo, no el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. Allí tenemos las mayores fortalezas, pero también hay otros nichos que se pueden aprovechar. Obviamente que en gas y petróleo lo que puede pasar con vaca muerta, en algunas actividades metalúrgicas como la maquinaria agrícola y otras que también pueden exportar. Por ejemplo, Córdoba exporta cajas de cambio, cajas de velocidad. Uno podría decir, bueno, Argentina no puede exportar esas cosas. Sí, y hace años que venimos exportando con una empresa aquí desde Córdoba, y así hay muchos ejemplos. Pero la base es la agroindustria. ¿Qué otros condicionamientos ves al crecimiento? El primer pero era la balanza comercial desfavorable.
El segundo es que si bien está creciendo la inversión en forma importante, pero cuando uno ve la composición, dentro de la inversión lo que más crece es la construcción, eso crece más que la compra o la inversión en maquinarias. ¿Y cuál es la diferencia? Las dos son inversiones, pero cuando uno construye una casa, con eso no fabrica nada. O sea, con una casa después no podemos fabricar nada. Se habita y presta un servicio a una familia. También con máquinas, cuando hay inversión en maquinarias, con eso producimos más bienes. O sea que sería bueno que este crecimiento se apuntale más en inversión de máquinas. No quiero decir con esto que baje la construcción, sino que aumente la inversión en maquinaria y equipos para que se puedan producir cada vez más bienes y eso mejore la economía en el futuro. Está bien. La relación de Córdoba con la nación, que es otro tema importante, ¿no? Hemos visto en los últimos días, te saco un poquito del informe, después si querés volvemos, en el tema del número de pobres. La tasa de pobreza. La tasa de pobreza se redujo drásticamente de un informe a otro, publicado con muy pocos meses de... Me parece que eso fue una solución política, no una... Bueno, en el IERAL habíamos sacado un informe en un momento. Yo apenas vi el dato de pobreza anterior, ese Sí. que nos ponía entre las 3 o 4 aglomerados. Quedaba 40% para el Gran Córdoba. 40 y era el tercero o cuarto del país Sí. con más pobreza. Uno recorre el país y se da cuenta que no puede ser la ciudad de Córdoba, el aglomerado urbano de Córdoba, el cuarto del país en pobreza. Si había alguna cuestión con esa medición, la intuición me lo decía desde el comienzo que vimos el dato. Después sacamos un informe donde veíamos que podía haber algún problema con la muestra, no con la medición, sino con la muestra probablemente. Y bueno, y ahora queda claro. O sea, Córdoba normalmente ha tenido tasas de pobreza parecidas a Rosario y un poco menor al Gran Buenos Aires. En el segundo semestre del año pasado, de pronto estaba la tasa de pobreza de Córdoba mucho más arriba de Rosario, incluso que del Gran Buenos Aires. Y ahora vuelve a estar todo parecido. Entonces, ¿cuál era el problema? La medición de Córdoba que se hizo del en Buenos segundo Aires. semestre del 2017. Hecha por las autoridades del INDEC, digamos. El ¿no? INDEC con datos que se recaban en Córdoba por la dirección local. O sea que no sé quién hizo la cometió un macana, error. pero la medición para mí tenía un problema. No podía ser esa tasa de pobreza para el aglomerado Córdoba comparado con otros aglomerados. Semejante salto de un momento para el otro, cuando uno decía, no pasó algo extraordinario para que justifique esto. O en todo caso también habría pasado en Rosario o en el Gran Buenos Aires. ¿Qué otro dato relevante ves en el informe semanal de Volviendo al enero? informe, el título sería Crecimiento. Argentina está teniendo crecimiento, pero con algunos peros. Hay que encaminar este crecimiento que se está teniendo hacia un crecimiento más virtuoso y eso implica ir cambiando la competitividad de Argentina, hacerla más competitiva, por ejemplo, bajando algunos impuestos, de manera de que se mejore la balanza comercial, no tengamos déficit comercial, y baje el déficit fiscal. Si logra eso Macri, la economía va a crecer mucho tiempo. Si no lo logra, puede ser, como en otras tantas veces, un crecimiento por un tiempo que después se traba porque tenemos desequilibrios importantes. Pero lo importante es que estamos creciendo y que está la oportunidad abierta. Hay que ver después el gobierno si encamina hacia el lado virtuoso de este crecimiento que ahora estamos teniendo. Muchas gracias, Marcelo. Ha sido muy amable. Gracias a vos, Eduardo. Nos vamos rápidamente a una pausita, ya venimos.